Digamos que ustedes, a ver, les voy a preguntar una pregunta. Por cada fila, a ver el agregado, vamos a comenzar con él. En las técnicas de bateo cromosómico, ¿cuál es la muestra que yo voy a utilizar para hacer un bateo cromosómico? Sangre periférica. ¿Cuál es la muestra que yo voy a utilizar para hacer un bandeo? Sangre periférica. No, calma, calma. Estamos hablando. La sangre. A ver, allá levantaste la mano. Sangre total. ¿Tú? Ya. Líquido. ¿Y tú? Me voy del salón. ¿Qué? ¿Ya? ¿Pero qué? ¿Qué parte de los leucocitos? Linfocitos. Me voy del salón. La pregunta exacta es, yo quiero hacer un bandeo cromosómico G. ¿Cuál es la muestra que voy a hacer? Voy a hacer bandeo cromosómico. Tiene que Voy a extraer hacer bandeo cromosómico. Voy a hacer bandeo cromosómico. Yo ya tuve que hacer cultivo ya, de cualquier tipo de muestra que ustedes dicen. Pero voy a, de ese producto voy a hacer el bandeo cromosómico, ya les estoy llevando a la respuesta. Ah. ¿Y con reacciones? Sustancia gris, a ver. adenina y tiamina. Es bueno guardarlo. Cuanto más lo uses, más o menos. Pero de ahí vas a hacer el bandeo cromosómico. Ya, pero que ya no se participa. La dispersión de los cromosomas. De la fruta. ¿Quién fue que dijo metafase? No, dijeron sangre. Yo volví a repetir, después de metafase. Ella me escuchó. Metafase. Está bien si dijeron metafase. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer primero el cultivo de la muestra, obtener las metafases, porque de las metafases ya les iba a jalar en... Esa era la pregunta de examen. O sea, las preguntas de examen no son como otros cursos que dicen, la cosa es tal, te llevan de la mano para el examen. Es canalizar y pensar. Para que ustedes estudien, sepan y tienen las preguntas, pero no directamente para abrir, para repetir, eso de la memorización. Todo en la música. Entonces ya obtuvieron ustedes, hicieron el cultivo y obtuvieron ese pellet. De ese pellet se va a hacer cualquier tipo de bandeo, cualquier tipo de bandeo cromosómico, dependiendo del estudio que indica el médico, ¿no? O también nosotros podemos conversar con el médico y hacerle alguna sugerencia.
Entonces, para revisar la sesión anterior. Entonces, ¿qué vamos de la sesión anterior? Cultivo del linfocito. Pregunta así, una sola pregunta para cultivo del linfocito. ¿Por qué yo llevo el cultivo de linfocitos? ¿Por qué lo llevo a metafase? ¿Por qué lo llevo? Yo no voy al pie de la letra lo que me dicen, ¿sabe qué? Deténlo en la metafase y yo lo detengo. No, detengo en la metafase, pero pienso y analizo por qué estoy deteniendo la metafase. ¿Por qué no sigo todo? La mitosis sí es bonito, ¿no? ¿Sí? Para transformar al población. Ya, eso es al inicio. Pero ¿por qué yo lo llevo a metafase? Para llegar a su máximo potencial de crecimiento. ¿Para qué se lleva a metafase? Porque es el momento ideal en el que A mitosis. Es el momento ideal, ¿por qué? porque se podría decir que los cromosomas ya se han condensado de tal manera que se va a poder visualizar. ¿Manera adecuada cuál es? En su máxima expresión. Eso. O sea, que están condensados. Que están condensados. Máxima condensación. ¿Pero por qué nos interesa la máxima condensación? Porque allí se puede observar bien su morfología, ¿sí o no? Vamos a saber si necesitamos algún tipo de, ¿no? ¿Qué hacen con eso? No, pero ahorita en la clase. O estamos viendo sobre el tema. Estaba manipulando. Entonces, si vamos a hacer otros temas, también no hay problema, hay libertad. En la universidad hay libertad. La hora de la profesora no me interesa la clase, me voy. No, si quiere se queda, o alguien necesita mayor información, no sé por qué como compañeros se acercan, ¿no? Entonces también igual. La universidad es así, ¿no? La profesora esos temas no le va a tomar en cuenta, no, para nada. No se toma en cuenta. Entonces, ahí terminamos con la revisión de la clase anterior. ¿Alguien quiere comentar sobre la clase anterior? ¿Algún tema? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere ganarse su nota de concepto? Ahorita ya tienen que eres Zacarías, ¿no? ¿Y ella cómo se apellida? Tiradas jóvenes. ¿Tirado? A ver, ¿alguien más? Miren, si no tienen nota de concepto, ¿cómo les pongo nota de concepto en los promedios para subir el campo? ¿Qué nota les pongo? Entonces vamos a desarrollar la sección 5, morfología y tipos de cromosomas. A ver, entonces, ya ustedes conocen el cromosoma, ¿no es cierto? A ver, aquí podemos hacer un paréntesis en todas las clases que estamos llevando a cabo y decirles si ustedes están necesitando de repente algo está faltando en las clases o la profesora debería pues de repente recibir algo que ustedes también estén pensando para mejorar, ¿no? Siempre se hace una retroalimentación no solamente de los conocimientos, sino de la forma como estamos llevando el curso. Porque acuérdense que esta es una convivencia hasta fin de año, ¿no? Entonces de aquí en adelante nosotros siempre tenemos que llevarnos bien, en el sentido de hacer las clases amenas, que no solamente la que debe menos hablar es la docente, a eso se trata, en la actualidad es así, los estudiantes son los que más deben aprender, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo?
llegando y ustedes están aprendiendo, están teniendo más curiosidad. A mí, ¿cómo me gusta cuando un estudiante viene y me pregunta y me dice, yo quiero saber esto otro? No, también pueden decirme, no, profesora, de repente no quieren preguntar así nomás, profesora, necesito esta parte, no entendí. Yo me quedo con el mayor gusto. No, si de alguna manera no. Pero que sea una cuestión fluida, ¿no? En el sentido que ustedes intervienen, participan. No necesariamente tienen que ser asertivos. Bueno, levantaron la mano, ya eso es bastante, ¿no? O dijeron, no, la profesora no lo escuchó, bueno, pero lo dijo, ¿no? Yo también lo dije, ¿no? Entonces es parte de la actitud. Pero no me gusta de que todo sea de parte de la docente, ¿no? Por decir, no me siento cómoda. Me siento cómoda cuando todos los estudiantes participan, ¿no? Cuando los estudiantes tienen inquietudes. De ahí siento que estoy en una universidad, bueno, que los estudiantes van creciendo, ¿no? Creciendo en todo sentido. ¿Les parece? Pero nadie me dice nada. A la final yo sola sigo hablando. ¿Qué dice la delegada? Queremos estar atentos para no perdernos todo lo que dicen. Ya. ¿Saben qué? ¿Qué hace la diferencia en un estudiante? ¿Qué hace la diferencia? El conocimiento. ¿Qué hace de la diferencia un profesional? Conocimiento. ¿Y qué hace la diferencia entre una persona realizada y una no realizada? Organización, conocimiento, familia, todo se transforma. Ustedes no saben lo maravilloso que es sentirse bien, y cuando uno llega, ¿no? Yo a un sitio, profesora, que no sé cuándo, voy a otro lugar y me llaman de aquí, me llaman de allá. Mira que yo logré, mis alumnos me llaman, profesora, ya me gradué, ya me saqué tanto de nota, ¿no? Me invitan a mi graduación, hoy día me caso, ¿no? Entonces dejan mi fiesta. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿sí o no? A eso debemos llegar. No se sientan menos, ¿no? Y si tienen problemas en su casa o en su trabajo, bueno, eso cuando viene acá se olvida. Esta convivencia sea un motivo para olvidarnos y pasar esos momentos difíciles. ¿Ya? Adelante. Entonces vamos a comenzar. Y estamos aquí con tenemos un cromosoma que está dividido y el centro se llama centrómero. Aquí es el brazo corto llamado B y brazo largo muy bien. Entonces aquí tenemos esta partecita del cromosoma, se llama banda, ¿cierto? Banda. Entonces decíamos que tenemos bandas claras y tenemos bandas oscuras. Ahora, a esta fracción del cromosoma, ¿cómo se llama? Cromático. Entonces, ¿tenemos cuántas cromátides en un cromosoma? Dos. Este es un cromosoma. Ahora, si tenemos un cromosoma del padre, tenemos un cromosoma de la madre. Tenemos dos cromosomas, ¿no? Y este es el cromosoma 13, uno del padre y otro de la madre. Y son cromosomas homólogos. En este caso son cromosomas acrocéntricos. ¿Se acuerdan que decíamos del bandeo honor? Que teníamos que hacer el bandeo honor. Es de esto, de la condición secundaria. Esta es la condición primaria y esta es la condición secundaria, ¿no? Y esta parte se llama satélite. ¿Ya? Entonces ya conocen ahora un cromosoma acrocéntrico. Ahora, clasificación de los cromosomas. Los cromosomas los vamos a clasificar de acuerdo a la posición del centrómero. ¿Dónde se encuentra ubicado el centrómero? Entonces, son metacéntricos, metaexcéntricos
quiere decir que la posición central es del centrómero. Tanto el brazo largo como el brazo corto tienen la misma longitud. El centrómero está en el centro. Submetacéntricos quiere decir que el brazo corto es más pequeño que el brazo largo. Entonces el centrómero se encuentra un poco desplazado hacia el lado del brazo corto. Los cromosomas acrocéntricos son como los he mostrado anteriormente, ¿no? Entonces el centrómero se halla próximo a uno de los extremos. Entonces tienen brazos, dos brazos largos y dos muy cortos, ¿no? Dos muy cortos. Y el telocéntrico, ¿no? Telocéntrico, ¿no? Al extremo. El centrómero se ubica en el telómero, al final. O sea, este cromosoma no tiene brazo corto, no tiene. Pero este no vamos a encontrar en el ser humano. No lo encontramos en el ser humano. Entonces, ¿En dónde está? acá está, telocéntrico. ¿Y dónde se le encuentra? No, en la especie humana no. Tengo otros tipos de especies. Ahora nos estamos centrando en la especie humana. Ahora, decíamos que este cromosoma es metacéntrico. Un metacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Por la posición de. Entonces, igualmente, metacéntrico, submetacéntrico. Miren dónde está el centrómero. En el centro, aquí está un poco desplazado, ¿no? Hacia el lado del brazo corto. Y aquí, acrocéntrico, entonces tenemos que el brazo corto es bien pequeño, ¿no? Bien pequeño. Entonces tenemos ahí los cromosomas, que es lo mismo, ¿no? Ahora, ya conocemos los cromosomas por la posición del centrómero. Ahora vamos a estudiar que en el cromosoma ¿qué vamos a encontrar? Decíamos que vamos a encontrar bandas claras y bandas oscuras. Entonces, en esas bandas vamos a encontrar los genes, ¿sí o no? En esos genes, cada gen tiene un lugar donde se encuentra localizado, ¿no? Y ese lugar se llama locus. Se llama locus. ¿Ya? Locus está aquí. ¿Vale? Posición fija de un cromosoma con la posición de un gen, ¿no? Con la posición de un gen. Entonces, nosotros tenemos el cromosoma, ¿no? Y entonces tenemos aquí un cromosoma. Vamos a suponer que es el cromosoma 7. Ya, si es el cromosoma 7, es un cromosoma, no es como aquel dibujado, ¿no? Es un metacéntrico, ¿no? Y yo quiero, ¿no? Este es el cromosoma 7, quiero ubicar este locus en el cromosoma. ¿Dónde? ¿Cómo lo ubico? Tengo que saber, ¿sí o no? Este es el cromosoma 7, este locus está en el brazo puro, entonces está en el brazo puro, en el brazo largo, ¿no? Él dice que en la región 3, en la región 3, entonces del centrómero hacia el telómero es que se encuentran las regiones. Entonces tengo 1, 2, 3, aproximadamente aquí va a estar el locus, ¿ya? Región 3, ¿no? Banda 1 y su banda 2. Entonces, así es como se designa, ¿no? Entonces, para designar una banda, se describe primero el número del cromosoma, seguido del símbolo del brazo, el número de la región, el número de la banda y la subbanda. Entonces, esto que nos va a permitir el mapeo de los genes en el cromosoma. ¿Se imaginan para lo que nos sirve? Entonces, ahora, tenemos acá, ¿no?
lo que está escrito. Entonces, esta es una nomenclatura que es a nivel internacional. Todos leemos de la misma. Aquí ya lo tenemos, ya mejor, ¿no? Entonces aquí tenemos un cromosoma metacéntrico. Que sea el cromosoma, vamos a ver el cromosoma 1. Cromosoma 1, cromosoma metacéntrico. Su metacéntrico le vamos a poner al cromosoma 4. Cromosoma 4. Y acrocéntrico le vamos a poner al cromosoma 13. 13. Entonces ya tenemos los 3 cromosomas. Lo que nosotros vamos a hacer la lectura de dónde se encuentran los genes, ¿no? En un locus específico. Entonces, bandas claras, bandas oscuras. Yo les decía que las regiones, ¿no?, del centrómero hacia abajo, 1, 2, 3 y 4. ¿No? Las subbandas igual. ¿No? Entonces, tenemos aquí igual, en sentido opuesto para el brazo P. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, ya, tenemos 3 regiones. Entonces, igual para todos, ¿no? Ahora, yo les voy a decir a ustedes, les voy a preguntar, ¿no?, algo. Les voy a hacer una pregunta. A ver, está fácil, ¿ya? Esta de acá. ¿Cómo harían la lectura? Entonces, ¿cómo designarían ustedes esa banda? El 1, P, 2, 2.1. ¿Qué es 2? Banda 2, Banda 2. la región. Región 2, banda 21. en este otro. A ver, levante la mano a alguien que quiera hacer la lectura. ¿Ya? Banda 2. Brazo U, ¿Ya? región 2, banda 2 y subbanda 2. Entonces, aquí tenemos otra. ¿Qué estamos haciendo? Mapeo. Locus. Buscando su Es locus. designación de una banda. Para que no se vea. Designación de una banda. Y eso sirve para hacer el mapeo de los genes. Ya. Aquí. Cromosoma 13. Cromosoma 13. Brazo U. Región 2. Y banda 24. ¿Y su banda? 2. Su banda. ¿4 qué cosa es? Banda. La banda. De esos ejercicios van a ser bastante. Entonces aquí ya tenemos, miren, tenemos aquí, ¿cómo es que nosotros nos guiamos? Porque tenemos un esquema del cromosoma 1 y tenemos aquí el bandeo. Este es un cromosoma ya bandeado, banda G. Entonces, ¿qué estamos observando nosotros? ¿Qué observamos para identificar los cromosomas? ¿Qué observamos? El centrómero lo primero, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? El brazo.
el brazo. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el bandeo cromosómico, cuando vamos a hacer en el laboratorio, entonces vamos a observar banda G, banda oscura, banda clara, banda oscura, bandas claras. Este cromosoma, de acuerdo a una norma de estandarización para los cromosomas, existe. Los voy a mostrar más, la siguiente clase nos toca. Entonces, nos da una forma como nosotros tenemos que reconocer cada cromosoma. En este cromosoma 1, para reconocerlo por las bandas, por el bandeo cromosómico, por ejemplo, en este par, ¿no?, es metacéntrico, además tiene dos bandas oscuras cerca al centrómero, y al final hacia el telómero tengo varias bandas claras, ¿no? Y además yo voy a observar 1, 2, 3, 4 bandas, ¿no?, distantes hacia el brazo, ¿no es cierto? Pero lo más notorio para ustedes, ¿qué les hace de una primera? No cierran los ojos y abren, ¿qué les llama la atención? Más estas características que son del brazo B, ¿no es cierto? Entonces, el cromosoma 4, ¿no?, es un cromosoma submetacéntrico. Entonces, ¿qué características importantes tiene? El brazo Q es largo. Y en Q tenemos una banda, 2, 3, 4 bandas, pero separaditas casi de la misma distancia. Para diferenciarlo del cromosoma 5, que son muy parecidos. Y en el cromosoma 14, ¿no?, ¿qué cosa estoy observando? Agrocéntrico. Agrocéntrico, ¿no? Agrocéntrico. Ya estas características después las vemos, ¿ya? Ahora, no es suficiente, porque como han visto ustedes en el cariotipo, hay diferentes cromosomas, pares cromosómicos que se parecen, del mismo tamaño. Están a la misma distancia, todos muy parecidos. Ahora, ¿cómo los diferencio? ¿Qué tengo que hacer? Separarlos por grupos, ¿no? Los metacéntricos grandes, los metacéntricos pequeños, medianos, ¿no? De esa forma nos ayudamos más para poder armar nuestro cariograma, ¿ya? Y por eso que tenemos grupos aquí. El grupo A, en el grupo A están los cromosomas 1, 2 y 3. Son parecidos, con la diferencia que el par 2 es grande pero submetacéntrico. Entonces, como van a ver en el cariotipo más adelante, también los ordenamos de mayor tamaño a menor tamaño, ¿ya? Entonces, los cromosomas, a diferencia que el cromosoma 2 es ligeramente submetacéntrico. Ustedes dirán, si es submetacéntrico, ¿por qué está ahí? Debe estar en el grupo de los submetacéntricos. Pero no, está ahí por su tamaño. Entonces, en el grupo B están los cromosomas, los pares 4 y 5. Son submetacéntricos grandes, ¿no? Entonces, ahora, en el grupo C están los pares 6 y 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos esos pares están en el grupo C. Además está el cromosoma X, que se parece a los pares de cromosomas del grupo C. Ahora se va complicando más. Entonces, en el grupo C. Pero finalmente ustedes van a dar diagnósticos, pero tienen que estar atentos. Ya van a ver todo de fácil y bonito. Ya no van a querer terminar el curso al final cuando sepan de cómo hacer un diagnóstico. Y qué interesante va a ser de que ustedes den un diagnóstico, sobre todo a personas que están sufriendo. Entonces, ahora en el grupo D están los pares 13, 14 y 15. ¿Qué tipo de cromosomas están?
agrocéntricos, ¿no? En todo caso, y luego tenemos el grupo E, los cuales están los pares 16, 17 y 18. Aquí también estos son metacéntricos medianos, pero a diferencia del par 16, ¿no? Son sus metacéntricos medianos. El par 16 es metacéntrico, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Grupo E, son cromosomas 16, 17 y 18. ¿No? El 16, ¿por qué está ahí? Por el tamaño, pero es metacéntrico. Entonces, el 17 y 18 sí son submetacéntricos medianos. Entonces, ¿estamos dónde? En el grupo E. En el grupo F están los pares 19 y 20. Aquí están los cromosomas metacéntricos pequeños. Entonces, en el grupo G, los pares 21 y 22. Estos son los acrocéntricos pequeños. Y en este grupo también es considerado el cromosoma Y por su tamaño, pero no es, en realidad no es cromosoma acrocéntrico. ¿Ya se familiarizaron o todavía? Un poco, ¿no? Claro. En el grupo G están los pares 21 y 22. Son los cromosomas más pequeños del cariotipo humano. Son, decíamos, acrocéntricos muy pequeños. En este grupo está el cromosoma Y por su tamaño, su morfología, pero no tiene satélite cromosoma, cromosoma Y. Solamente que está en este grupo, ¿por qué? Por el tamaño y el parecido. Acá vamos a volver a repetir. Entonces, en el grupo A, ¿qué cromosomas están? ¿Qué pares? 1, 2, 3. ¿Cierto? ¿Por qué se caracteriza? Porque son cromosomas metacéntricos y los más grandes del cariotipo humano. Con la diferencia que por el tamaño, el par 2 está allí, pero es su. En el par B tenemos los pares de cromosomas 4 y 5. ¿Por qué se caracterizan? Porque son submetacéntricos. En el grupo C tenemos los pares del 6 al 12. Los pares 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y también el cromosoma X. ¿Por qué se caracterizan de acuerdo a la posición del centrómero? Porque son submetacéntricos medianos. En el grupo D, ¿qué cromosomas están? Los cromosomas 13, 14 y 15. Son cromosomas acrocéntricos. En el grupo E está 16, 17 y 18. Con la diferencia que este es un metacéntrico. 16 es metacéntrico. 17 y 18 son submetacéntricos. Luego tenemos el grupo F. Allí se encuentran los pares 19 y 20. Se caracterizan porque son metacéntricos pequeños. Acá les falta agregar eso. En el grupo G son los pares 21 y 22, que son acrocéntricos. Y está también aquí el cromosoma Y, que son es un metacéntrico. Entonces, esta tabla, como ven ustedes, ¿quién de ustedes se dio cuenta cuál es la fuente? La fuente de información es el ISSN.
la clasificación de los cromosomas en grupos según el Sistema Internacional de Nomenclatura para la Citogenómica Humana. Ahí les presento. Casi la información yo saco de ISSN. Ahora el ISSN les voy a colocar en el link porque es bien pesado. Y en eso, de aquí en adelante vamos a trabajar en ese documento. Y entonces, esto lo he sacado ahí. ¿Cómo se llama? El documento. Siglas en inglés. Ya, eso no se olvide. ¿Qué significa en inglés? Sistema Internacional de la Nomenclatura para la Citogenómica Humana. ¿No? Antes no era citogenómica humana, sino era citogenética humana. A partir del 2016 se han juntado, porque la citogenética ya quedó, ya no existe como tal porque hay otras tecnologías y todo. Entonces ya la citogenética desarrolló otras tecnologías más, ¿no? Y entonces no solamente bandeo cromosómico, y por eso que ha hecho de mano la citogenómica a la citogenética y la citogenética a la citogenómica. Y entonces se ve que el desarrollo de ambos ya no puede existir como entes separados. Las dos entidades en 2016 se apuntan y dicen no, de aquí en adelante se va a llamar citogenómica humana. Y ahora estamos en un crecimiento inmenso. Entonces, vamos a usar ese documento, ¿no? Ahora les presento a ustedes, ¿qué será esto? Es el ideograma humano. Como ven ustedes, es un diseño, un dibujito, ¿no? Un dibujo de cada uno de los pares cromosómicos. Del grupo A, del grupo E, ¿no? Del C, D, E, del F, el G y el par sexual. Ideograma humano con su respectivo grupo. Esto también es del ISSN. Tomado de ahí. Este es un callo tipo humano. Como ven ustedes, a esto vamos a llegar, ¿no? El camino es un poco largo, pero finalmente vamos a llegar a esto. Del cultivo vamos a llegar. Entonces, tenemos aquí el par 1, 2, 3, 4, 5 y así lo vamos a ordenar los pares en este orden. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y el par sexual. Entonces el par sexual en este caso son 2 cromosomas X. Entonces, a ver, este cromosoma pertenece a quién? Tenemos 2 cromosomas del par 1. Entonces uno de ellos corresponde a uno viene del padre y otra de la madre. Entonces tenemos aquí todos los pares, vamos a armar, ¿no? Y luego mi pregunta, ¿el cromosoma 16 es un cromosoma? A comparación de qué de este cromosoma que es 17 es Submetacéntrico. entonces este cromosoma es está bien bonito, agrocéntrico, par 15. Como se dan cuenta,
Este brazo es el brazo U. Y miren el brazo P, que también es satélite. Y este de acá es el satélite. Con la justa se ve. Pero se ve. Y de esa forma ustedes van a poder diferenciar. Entonces, ¿qué voy a hacer en el cariotipo? ¿Qué voy a hacer? Voy a contar cuántos cromosomas tiene esa persona primero. Luego la morfología, si hay alguna alteración. ¿Qué más? Y luego, ¿qué voy a hacer finalmente? He contado 46 cromosomas. ¿Qué más? Me pongo una comita. ¿Qué más estoy observando? Dos cromosomas sexuales. 6. Y estoy observando aquí un colchete con 30. Ese colchete con 30 quiere decir que he contado 30 metafases. Entonces, de los 30 metafases he sacado mi conclusión finalmente del estudio, que es el paciente es 46,XX. Y mi descripción de esta fórmula es cariotipo femenino normal. Es así como se da el resultado. Es el resultado, ¿no?, de la paciente. Podría ser también que fuera de un varón, ¿no? Cariotipo masculino normal. Pondríamos si fueran XY, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces vayan acostumbrándose ustedes. Yo no voy a calificar un resultado de un cariotipo que solo me tenga la fórmula. Tiene que tener la descripción. Ya desde el inicio les estoy presentando para que no se equivoquen y no bajen su nombre. Puros 20. Entonces, desórdenes genéticos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos nosotros a buscar en el laboratorio? Los desórdenes genéticos, ¿sí? Entonces, puede ser que haya mutaciones de un gen. Eso no lo vamos a emplear un bandeo cromosómico porque no lo vamos a encontrar. Un solo, ¿no?, nucleótido no vamos a poder, ¿no? Buscaremos las formas. Luego, en cuanto a los desórdenes genéticos, puede ser de un solo gen, puede ser trastornos cromosómicos, trastornos complejos, ¿no? Cromosómicos, porque podemos tener un cromosoma de más, un cromosoma de menos, ¿no? Trastornos complejos, porque van a haber mutaciones de 2 o más genes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Tipos de anomalías cromosómicas, en este caso de un solo gen, tendríamos que buscar problemas multifactoriales y problemas teratogénicos. Teratogénicos se refiere a que estamos expuestos a que se modifique, por ejemplo, el ADN, a través de una conducta, por ejemplo, de consumir alimentos que no corresponden, de exponerse a radiaciones, qué sé yo, ¿no? Entonces, en las anomalías cromosómicas tenemos el síndrome de Turner. El síndrome de Turner, ¿qué significa? De que en lugar de tener 46 cromosomas, tengo 45 cromosomas, ¿no? Uno de los cromosomas sexuales no se transfiere y entonces se va a quedar como 45X. Podemos tener también anomalías cromosómicas estructurales. Esas anomalías cromosómicas estructurales, ¿no? Entonces, en este caso puede faltarle una parte del brazo, ¿no? Puede estar duplicada, puede haber una inversión, ¿no? Una translocación. Translocarse es cambiarse de un lugar a otro entre cromosomas o también, en este caso, sin saber, pues se puede reordenar en el mismo cromosoma, el cromosoma 1 transfiere el otro, o también con otros cromosomas. Entonces, la translocación equilibrada es cuando entre los dos cromosomas se transfieren, entonces es equilibrada porque no le falta ni le sobra un gen. Entonces va a aparecer una persona normal. En la translocación robertsoniana
también, ya vamos a revisar ahora, y el mosaicismo, ¿no? ¿Qué significa mosaicismo? ¿Se acuerdan? Mosaicismo. ¿Qué significa mosaicismo? Mosaico. Varios de ustedes han escrito ya en sus informes. ¿Mosaico? Claro, en el video explicaba, ¿no? Como el color del pelaje de la gata, ¿no? Pero, ¿qué significa? En un paciente mosaico que voy a encontrar más de un tipo de célula. Entonces voy a encontrar, si hago su cariotipo de esa persona, voy a encontrar 2 cariotipos diferentes, ¿no? Entonces, a eso se llama mosaico. Trastornos cromosómicos, ¿no? Pueden ser estructurales y numéricos, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de alteraciones decíamos? Numéricas y estructurales. En cuanto a las numéricas, tenemos las trisomías. Como ven ustedes, la abreviación es un signo más. ¿Qué significa? Ganancia de un cromosoma. La monosomía, ¿no? Signo menos es la abreviación. ¿Qué significa? Pérdida de un cromosoma. Hiperdiploidía quiere decir que este paciente tiene más que 46 cromosomas, pero tiene un número haploide más. Entonces, hipodiploidía. Entonces, ahora, en los cambios estructurales, alteraciones cromosómicas estructurales, tenemos las de lesiones, el símbolo es D. ¿Y qué significa pérdida de un segmento? En la inversión tenemos el signo es IN. ¿Qué quiere decir la inversión? Que el cromosoma da un giro de 180 grados dentro del mismo cromosoma. Y puede afectar al centrómero como no. El isocromosoma, no. El signo, la abreviatura es I. Entonces, ¿qué ha pasado? Duplicación de todo el brazo de un cromosoma con pérdida de otro brazo. ¿Qué cromosomas serán? Los cromosomas acro. Ahí. Entonces, translocación, el símbolo es T, la abreviatura. Intercambio recíproco de material cromosómico entre 2 o más cromosomas. Derivado es de cromosomas resultantes luego de una alteración estructural. Entonces, esto es, hay cantidad de abreviaturas. Estas son las más comunes. Ahora también tenemos que familiarizarnos con términos. De aquí en adelante vamos a usar todos estos términos. ¿Qué significa disómico? Un individuo que tiene todos sus cromosomas por parejas se les llama disómico. ¿Cuántos cromosomas tendrá? 46. ¿No? Un paciente disómico tendrá 46 cromosomas. El que tiene un cromosoma de más se llama trisómico. ¿Cuántos cromosomas tendrá? 47. ¿No? Entonces es una trisomía. Muy bien, hasta acá. Ya. Si presenta alguna variación en el número de cromosomas, indicará directamente. Acá ya vamos a ver fórmulas. El síndrome de Turner, ¿no? Tiene un cromosoma X de menos. ¿Cómo será su formulación? 45X, porque le falta el otro X. El síndrome de Down.
21. En este caso es una trisomía. Si es una trisomía, ¿cuántos cromosomas tendrá? 47. 47. En este caso es varón X, Y, y como es una trisomía, decíamos que el signo más, ¿no? Se pone, como sabemos que es el cromosoma 21 más 21. Hay ganancia de un cromosoma 21, por eso que hay 47. ¿Sí? Monosomía del 21. ¿Qué quiere decir? Que tengo un cromosoma de menos, ¿no? Que es 45, en este caso XX, el signo, ¿se acuerdan? Era menos, ¿no? Menos 21, pérdida, porque perdió un cromosoma, tiene 45. Mosaico decíamos, ¿a qué se llama? Que tiene Porque tienen líneas celulares más que uno. En este caso es un mosaico varón Turner. Entonces, primero vamos a colocar lo patológico, lo alterado. Tenemos 45, X, que viene a ser el Turner. Ponemos un slash para saber de que son dos líneas celulares diferentes. Y tengo 46, XY, ¿no? Porque varón. Entonces de esa forma se escribe la formulación de los mosaicos. Ahora viene para ustedes, ¿no? Ahí ustedes me hacen la lectura, ¿qué significa esta fórmula de acá? Trisomía, ¿no? Trisomía. Sí, es trisomía. El tipo anormal de 47 cromosomas, los cromosomas X en cromosomas. Para comenzar no es normal, ¿no es cierto? No, no es normal. Trisomía. Entonces, ¿cómo voy a describir primero? Pondría Trisomía. en este caso, como hay un Y, decimos un varón Un varón. con 47 cromosomas, 2 cromosomas X y un cromosoma Y, que corresponde al síndrome de Klinefelter. Entonces, tenemos este otro, Esta sería una monosomía, ¿no? 45X, Monosomía. ¿es normal? No, No. es una Entonces, monosomía. ¿cómo lo describimos? Mujer Monosomía. Mujer con 45 cromosomas, y un cromosoma Es un síndrome de Turner. síndrome de Turner. o monosomía de X. Aquí, a ver. Esta fórmula. Uno de ustedes levante la mano, a ver. Esta es de trisomía, ¿no? Sí, esa es trisomía. Trisomía, mujer. No, es No, hombre. 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 Es síndrome de Down. Síndrome de Down. Claro, trisomía 21. Ah, sí. Sí. Describa la fórmula. Varón con 47. 47 cromosomas. Sí. Más No, tú escribes así, pero ¿cómo se lee? Varón con 47 cromosomas. Trisomía 21. trisomía. Trisomía del par 21. 21. Entre paréntesis, síndrome de Down. Down. ¿Ya ves? O sea, ya estamos en la... Aquí. Analicen ese cariotipo. ¿Qué observan? ¿Cuántos cromosomas? 22. 46. 46. ¿Cuántos cromosomas? Rapidito. Trisomía del 16. 45. No, 22. 40 y 40. 47. Bueno, yo no estoy 46. mirando, solo de verlo, 46. ya sé que hay una- En el par 16 tiene uno de más. Ya, miren todos los pares
sean concretos. 46. 46 pares. Aquí está el X, Ah, el X. Sí. Ya lo he visto, sí. ¿ya? Y aquí yo tengo, Y ahí Una trisomía. claro. Entonces hay 46. claro, Una trisomía. 47. hay tres, 47 deberían haber dos, ¿cierto? Hay una Trisomía. trisomía. ¿Qué pasa? ¿Ya ves? Ya está bien entonada. Tres, una trisomía del par. 16. Entonces, ¿cuál será su fórmula? Formule. 47. Varón. Varón 47. Con XY. Trisomía 16. Más o menos. Más. Más Más 16. Así nomás. Así están las anomalías estructurales. Entonces tenemos que, en cuanto a las anomalías estructurales, tenemos las deleciones, duplicaciones, inversiones, inserciones, translocaciones y más. ¿Ya? Estas son las más frecuentes. En cuanto a una deleción, ¿qué significa deleción en términos? La pérdida. Deleción es pérdida, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué quiere decir? Que perdió una fracción. Perdió la fracción de un brazo. Entonces, como ven ustedes, esta fracción ha perdido. ¿Ya? Y el cromosoma resultante es este, con una parte que le falta. Y todos estos genes que están en esta parte Los perdió. lo ha perdido. ¿No? Presenta una anomalía cromosómica estructural llamada deleción. En este otro lado tenemos duplicación. Entonces, esta fracción que ven ustedes se ha duplicado. Está por partida doble. ¿Ya? Se ha duplicado. Y entonces tenemos la duplicación. Luego tenemos la inversión. Esta misma fracción de ejemplo, ¿no? Se ha invertido. Entonces se ha invertido y se ha insertado. Esta parte de aquí se rompió y se insertó acá. Entonces, hacia lo que estaba acá está hacia abajo. Luego tenemos la inserción. La inserción, tenemos el cromosoma 4 y el cromosoma 20. El cromosoma 4 en este caso va a perder, no, va a insertarse en el cromosoma 20 esta fracción. Entonces, este es el cromosoma 20, ¿no? Y vamos a tener finalmente un cromosoma 4 cortado de esta parte, y en el cromosoma 20 se ha insertado esta fracción, se ha perdido. Miren, acá en el 20 se ha insertado. Entonces este cromosoma 20 ya está modificado, porque tiene una fracción de cromosoma 4. Translocación es cuando se traslada. Tenemos el cromosoma 4 aquí y tenemos el cromosoma 20. El cromosoma 20, ¿no? va a intercambiar una fracción, y el cromosoma 4 también. Entre los dos va a haber un intercambio de fracciones. De tal manera que el cromosoma 4, ¿no? Perdió esta parte, ¿no? Y se desde acá, y esta se va a insertar en cromosoma 20. Esta fracción se va al cromosoma 20. Y esta parte, ¿no? Se va a ir al cromosoma 4. Entonces ambos cromosomas le hicieron un intercambio de fracción entre el cromosoma 4 y el cromosoma 20. Finalmente tenemos un cromosoma derivado. Entonces, en cuanto a la deleción, decíamos, esta fracción se ha delecionado, la ha perdido, se ha fraccionado,
Y luego tenemos un cromosoma delicado que ya no tiene esta fracción, está más pequeña. Entonces, en este caso, por ejemplo, de lesión del cromosoma 22Q, ¿qué más viene? Región 1, banda 3. Entonces va a presentar discapacidad, por ejemplo, para el aprendizaje, el lenguaje, no por no tener esta fracción. Cromosoma en anillo, ¿no? El cromosoma en el anillo es una anomalía cromosómica estructural en que este cromosoma, ¿no?, por ejemplo, afectado, va a perder una fracción, ¿no?, de ambos lados. Va a perder una fracción de ambos lados. O sea, pierde esta fracción, pierde esta otra. Y queda así, pues, en el aire, ¿no? Y ellas, y como quedan así, dice que quedan ambientes así como pegajosos, y estos entonces tienden a unirse y se forma un anillo, ¿no? Se unen estos dos extremos y se forma un anillo. Entonces puede ser de cualquiera de los. En cuanto a la duplicación, ¿no?, tenemos que esta fracción se duplica, ¿no? 2 veces vamos a encontrar en este orden. Vamos a tener más genes, ¿no?, que lo necesario, ¿no? Y también hay es una anomalía cromosómica estructural. Hay duplicación de cromosomas. En cuanto a la inversión, ¿no?, la inversión, ustedes me dicen a qué hora es. 6:52. Todavía tenemos. En cuanto a la inversión, entonces tenemos, es una anomalía cromosómica estructural porque hay cambio de sentido de un segmento cromosómico dentro del propio cromosoma. Entonces hay una rotación de 180 grados y luego se vuelve a unir al cromosoma. El símbolo es I. Ahora, hay una característica específica para este tipo de inversión que puede ser pericéntrica o puede ser paracéntrica. Pericéntrica y paracéntrica. Ahora, acá está paracéntrica. Pericéntrica quiere decir que rodea, está afectado el centrómero. Y paracéntrica quiere decir que no está afectada el centrómero, sino está desplazado hacia uno de los brazos. Esa inversión. Entonces, si los puntos de ruptura ocurren en los brazos diferentes, la inversión involucra al centrómero cuando afecta a los dos brazos. Si los puntos de ruptura ocurren en el mismo brazo, entonces solamente va a haber la inversión paracéntrica. No va a afectar al centrómero. Decíamos que inversión paracéntrica, para, no, brazo, un poco lejos, ¿no? Peri, cerca al centrómero, afecta al centrómero. Entonces, allí las anomalías estas tienen diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, en la inversión paracéntrica, por ejemplo, tenemos, si consideramos un cromosoma normal, A, B, C, D, E, F, G, entonces tenemos que ha habido una inversión acá, se ha dado un vuelco de 180 grados, y entonces la F que estaba acá, ¿no?, ha pasado acá, la E que estaba acá, ha pasado acá, se ha invertido. Entonces, en estos casos suelen afectar al fenotipo muy poco y mayormente se observa infertilidad.
cuanto a la translocación, decíamos translocación. ¿Qué significa translocación? ¿Qué decíamos que era? Yo me transloco, ¿no? Me cambio de lugar. Es translocación. Entonces, en una translocación puede ser translocación desequilibrada, equilibrada, recíproca, robertsoniana, ¿no? Es lo que más hay. De todas las anomalías cromosómicas estructurales, las translocaciones es lo que más hay. Solo que tenemos que diferenciar si es desequilibrada, equilibrada, ¿no? En todo caso, saber la afectación. Aquí, por ejemplo, en la translocación equilibrada, ¿no? Hay aumento o pérdida de material cromosómico. Entonces, dependiendo de los elementos cromosómicos implicados. Ahora, translocación equilibrada. Mayormente son pacientes, personas normales. Pero ¿cuál es el problema? Que pueden presentar este equilibrio. A ver, mayormente en el laboratorio donde podíamos nosotros saber si un paciente tiene una de estas anomalías cromosómicas estructurales. ¿Cómo llegarían al laboratorio? Cuando son fértiles, pues, ¿no? Claro. Mayormente llegan porque ellos van a consulta, ¿no? y tienen problema de infertilidad. Entonces comienza a investigar el médico y dice, manda todos los estudios, ¿no? Y finalmente manda un calio. En el cariotipo vamos a saber qué cosa, las anomalías cromosómicas estructurales, ¿no? Entonces de esa forma podemos nosotros identificar la causa, ¿no? Entonces, translocación recíproca es lo que hemos puesto el ejemplo, ¿no? Que se transfiere segmentos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cromosoma 4 y el cromosoma 20, ¿no? Antes, ¿no? De la translocación. Después de la translocación, ¿qué ha pasado? El cromosoma 20 ha translocado una fracción al cromosoma 4. Y el cromosoma 4 también tenemos generado una fracción al cromosoma 20. Y estos dos son los cromosomas derivados, ¿no? El cromosoma derivado 4 y el cromosoma derivado 20. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en la translocación robertsoniana? Sucede que hay fusión de dos cromosomas acrocéntricos. Fusión de dos cromosomas acrocéntricos. Puede ser de 13, 14, 15, 21 y 22. ¿Qué sucede con esos cromosomas acrocéntricos? ¿Qué sucederá? Esos cromosomas acrocéntricos pierden su brazo P, que es pequeñito, ¿no? Y si es pequeño tendrá información, si no tiene genes, ¿no? Entonces, ¿afectará? A veces no va a afectar. Pero ¿qué sucede? Los brazos Q se van a unir, ¿no? Entonces, si fuera el cromosoma 21 o otro cromosoma, ¿qué sucedería? Si tenemos 46 cromosomas y dos cromosomas acrocéntricos se han unido, los brazos cortos se perdieron, ¿cuántos cromosomas vamos a encontrar en el paciente? Se han unido entonces 45. 45. 45. ¿no? Una 45. pérdida. Ya no vamos a tener 46 cromosomas. Entonces, en la literatura dice que las anomalías cromosómicas estructurales no afectan al número
pero si damos o nos damos cuenta, sí afecta, ¿no? En este tipo de anomalías. Entonces, produce esa fusión, se pierden los extremos y los dos cromosomas quedan unidos en uno. Es por eso que los individuos portadores de este tipo de translocación tienen 45 cromosomas en lugar de 43. A ver, ustedes ya han escuchado bastante sobre el X frágil, ¿no? Cromosoma X frágil. ¿Ya han escuchado o no? El X frágil entonces tenemos un cromosoma X en esta persona que una partecita del cromosoma X se va a ver como deshinchado, ¿no? Por eso se llama cromosoma X. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un problema de discapacidad. Entonces tenemos, va a haber de lesión del cromosoma X. Las mujeres somos portadoras, ¿no? Entonces, se caracteriza porque presenta retardo mental o orejas grandes, cara alargada, ¿no? Va a depender de la afectación. Bien, entonces preguntas de la Los cromosomas son secciones de ADN enrollado con un conjunto de genes o segmentos de ADN de funciones específicas que determinan la identidad o características físicas o fenotípicas y funcionales o fisiológicas de cada ser vivo, tales como estatura, color de ojos, tipo de pelo, etc. Los cromosomas se presentan por pares homólogos, uno heredado del padre y otro de la madre. Se duplican en el núcleo celular interfásico y se forman en el interior celular durante la división de la célula. Tanto durante el proceso de duplicación como de formación de los cromosomas hay probabilidades de que ocurran alteraciones numéricas o estructurales. El número de pares de cromosomas de cada especie es constante. Por ejemplo, una mosca tiene 4, la cebolla 8, el cerdo 20, el conejo 22, el ser humano 23, el chimpancé 24, el burro 32, el caballo 33 y los perros 39. Una alteración cromosómica numérica o aneuploidía es la disminución o aumento del número de cromosomas propios de cada especie. En las personas, la mayoría de alteraciones numéricas suelen ser letales y se traducen en muertes y abortos de embriones y fetos. Otras no letales causan diferentes síndromes según el tipo de cromosoma alterado numéricamente. En los animales, la mayoría de las alteraciones numéricas causan desadaptaciones y muerte. Por el contrario, en los vegetales, la poliploidía o aumento del número de juegos de cromosomas incrementa el tamaño y el número de frutos y semillas. Las alteraciones del número de cromosomas se pueden ver mediante un cariotipo o cariograma, o sea, una imagen de los cromosomas de la célula en metafase, aislados y numerados. A continuación se mencionan 3 ejemplos de alteraciones numéricas cromosómicas. Primera, síndrome de Marfan, por monosomía del cromosoma 15. Este cromosoma se presenta sin su homólogo. Esta alteración puede heredarse. Al faltar un cromosoma se produce insuficiente fibrilina, lo que se traduce fenotípicamente como alteración del tejido conectivo, sistema óseo, pulmones, ojos, corazón, vasos y un aumento exagerado en la estatura y longitud de los miembros en ambos sexos. Tiene diferentes grados de expresividad o afectación. En algunos casos, con terapia y entrenamiento adecuados, este síndrome se convierte en una ventaja adaptativa. Por ejemplo, nadadores y ciclistas sacan evidente ventaja
de tener extremidades largas. Incluso muchos instrumentistas son exitosos porque tienen manos y dedos muy largos. Se especula que el nadador olímpico de natación más exitoso de todos los tiempos, Michael Phelps, debió su éxito a sus extremidades muy largas. El propio nadador ha negado tener ese síndrome. Igual ocurre con Abraham Lincoln. Ambos tienen la quijada inferior más pequeña, otra característica del síndrome de Marfan. Segunda, síndrome de Patau, por trisomía del cromosoma 13. Este cromosoma se presenta triplicado en vez de duplicado debido a un desperfecto durante la meiosis materna cuando se genera el óvulo. El riesgo es mayor con la edad de la mujer. El conjunto de desórdenes físicos y funcionales es tan grande que se presenta muerte en estado fetal o, si hay nacimiento, muerte antes del año. Wisin, famoso cantante de reggaetón de Puerto Rico, tuvo una hija con síndrome de Patau. Tercera, síndrome de Down, por trisomía del cromosoma 21. Esta alteración numérica es muy común, la padece una persona de cada 700. El cromosoma adicional hace que se produzca demasiada proteína, lo que afecta al sistema endocrino, digestivo y al corazón. Se caracteriza por un grado variable de discapacidad cognitiva y rasgos físicos peculiares. Con mucha fuerza de voluntad, dedicación y esfuerzo, algunas personas con este síndrome han llegado a ser exitosas en diferentes especialidades. Yami Brewer, destacada modelo y actriz; Paulo Pineda, primer profesional y profesor universitario español; Owen Grosner, número 1 en baloncesto estadounidense; Gloria Ramos, primera actriz nominada; Bárbara Wenzel, campeona mundial de gimnasia artística junior; Miriam Ávila, primera modelo en desfilar en Nueva York; Tommy Jessop y Francisco de la Fuente, destacados actores británico y mexicano; Lauren Potter, destacada actriz estadounidense; y Ayelen Barreiro, una de las mejores bailarinas de Sudamérica. Otras alteraciones genéticas numéricas por tener un cromosoma adicional son: trisomía mortal del 14, el síndrome de Edwards por trisomía del cromosoma 18, síndrome de Klinefelter por trisomía del cromosoma X, el síndrome del superhombre por tener un cromosoma Y adicional. Finalmente, por tener un cromosoma de menos, está el síndrome de Turner por monosomía del cromosoma sexual X. Si deseas unirte al crecimiento